¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? De nuevo aquí en El Nivel Podcast con un invitadazo. Sí, todos los invitados son especiales, pero en este caso nos trajimos a la crema de la crema, al profe doctor Marco. Sí, él es jefe director de la División de Ciencias Jurídicas y Humanas. Sociales, jurídicas y humanas. Sociales, jurídicas y Correcto. humanos. Y de la crema. Y de la crema. Acabas de decir. Y bueno, lo traemos con la invitación de hablar de algunos temitas que están muy relevantes aquí en la sociedad universitaria y también con la intención pues de que nos hable un poquito de él y también entender algunos temas que se van dando durante la plática, ¿sí? Sobre todo pues relacionados con la universidad. Presentamos también a Saraí, que nos había faltado en 2 capítulos. Una Ya la disculpa. extrañábamos. Perdonen, también tengo mi vida y un poco triste. Hay situaciones familiares, pero ya todo bien. Alejandro en los controles. Alejandro Vázquez, ¿cómo estás? Bien, bien. Como diario apoyando. Pues, ¿empiezas? ¿Preguntitas? Sí, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. Le agradecemos que se haya tomado su tiempo. Pero háblame de tú. No puedo. Pues inténtalo. Ok, es un reto. A ver. Gracias por estar aquí. Le agradezco mucho que se tomara su tiempo. Me gustaría un poquito que nos cuente sobre su carrera, cuál es la carrera que usted estudió principalmente. Bueno, yo estudié Derecho en el CUSH Okay. en el año 2004, Ujú. 2004-2009, y después hice estudios en maestría en Derecho y posteriormente hice un máster en Ciudadanía y Derechos Humanos y terminé un doctorado en Filosofía Política. Entonces, digamos, ahí en esos campos andamos. ¿En cuál de esos campos es el que más le ha apasionado o el que más le ha gustado exprimir en todos sus ámbitos? Pues digamos que en últimos años de mi vida no identifico un campo precisamente hablando porque a mí lo que me ayudó a estudiar filosofía política fue hacer una cierta ruptura epistémica en general y abrirme a todas las posibilidades, ¿no? Conocimiento. Me gusta mucho trasladarme de la antropología a la sociología, pasando por la filosofía política, etcétera. Porque entiendo que, digamos, los cercos epistemológicos no sirven para comprender el mundo o son un impedimento para comprenderlo. Por tal, pues hay veces que hay cosas que la filosofía me explica, cosas que la antropología no, y viceversa. Sí. O a lo mejor que son diálogos complementarios. Y también me gusta ver las batallas porque ciertamente ahí hay cosas que reflexionar y que pensar y, digamos, conflictos productivos en términos de intelectualizar temas y situaciones en general. Profe, ¿cuándo estudió el doctorado? Lo estudió en el extranjero, ¿verdad? Sí, yo lo estudié en la Universidad de Barcelona, fue por ahí del 2015 al 2019. Hice una tesis que se llama La ciudadanía en el mundo de la globalización neoliberal, nuevos mecanismos de gobierno humano, que fue intentar una explicación de cómo el mundo había mutado en términos materiales objetivos, ¿no? Pero esa mutación venía aparejada con nuevas formas de dividir el campo político, de crear nuevas subjetividades, de crear nuevos ambientes de relación humana, ¿no? Y entender el neoliberalismo no solamente como un dispositivo económico, sino como un dispositivo condicionante de la vida en su generalidad y de nuestra práctica cotidiana. Y cuando estuvo estudiando allá en España, ¿cuál es su experiencia, cuál es su perspectiva desde el tema académico? ¿Es diferente al de México? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo lo sintió usted? Es notorio que la tradición académica tiene una potencia respaldada de, ponte tú, 8 siglos, ¿no? Y eso también se siente una riqueza cultural, digamos, muy potente en los posgrados. Yo llegué a tener en algunas clases o seminarios estudiantes de prácticamente todas las partes del mundo. Lo cual, digamos, para entender el mundo en debates como la globalización es muy rico y pues no es lo mismo tener un estudiante holandesa y al mismo tiempo un estudiante argentino discutiendo sobre la globalización en medio hay un mexicano y
y a lo mejor un australiano y un japonés al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto es una suerte de riqueza para este tipo de saberes, pero bueno, pues yo también me encontré que la Universidad Europea sufre de problemas similares que la Universidad Latinoamericana y particularmente esta. Uno muy marcado, por ejemplo, que es una cosa medioambiental de la hegemonía del neoliberalismo, que es el debilitamiento constante y permanente de las instituciones públicas, ¿no? A mí me tocó ver muchas marchas y participar en algunas de ellas por el presupuesto universitario de la Universidad de Barcelona, ¿no? Por las plazas de los académicos de asignatura de las universidades europeas, por las reformas europeas que quieren convertir a las universidades, más allá de centros de pensamiento crítico, en máquinas productoras de capital humano y recursos humanos, de estos dos horribles conceptos, ¿no? Entonces, digamos que salvando algunas distancias de tradiciones epistémicas y de tradiciones universitarias, pues sí también pude ser testigo de las cosas que son iguales en términos de fenómenos políticos. Y bueno, pues de nadie es desconocido que las universidades públicas tienen que luchar por sus presupuestos, tienen que luchar por el respeto a su autonomía, tienen que luchar por la posibilidad de acrecentar su matrícula, etcétera, etcétera. Y como pasa aquí, pasa en otros lados. Lo que pasa es que, digamos, esta matriz de entendimiento de lo público y de lo privado, pues no solamente se encuentra en la mentalidad de nuestros gobernantes, sino que es una cosa bastante extendida en ese mundo también, ¿no? Nos comentó un poquito que había estudiantes de otros países y cómo era la convivencia. ¿Era complicada o así, tratar entre varias culturas? Pues, ¿En qué idioma se hablaba? Ajá. pues en general había también habría que entender que los estudiantes que llegaban, ¿no?, a estos espacios, en buena medida iban apoyados por gobiernos, ¿no?, y por programas educativos que les permitía hacerlo, como fue mi caso. De otra manera, pues muy difícil, porque es una universidad, yo fui a una universidad pública en España, ¿no? Quizá en universidades privadas encontrabas otro tipo de clases sociales conviviendo. Primera variante, ¿no? Clase social. Luego, en términos culturales, bueno, pues con los occidentales hay una Choque gama de muy, lenguaje sí. común. Ah, ok. Pero sí es cierto que hay choques, pero hay un entendimiento generalizado, ¿no? Porque pues prácticamente el mundo occidental y en muchas otras cosas, el mundo en sus términos generales, creo que tiene dinámicas y prácticas muy al uso del capitalismo. Entonces, pues bueno, viviendo en sociedades capitalistas medianamente te entiendes, ¿no? Sí. Y lo cual, digamos, valorativamente para mí no me parece que esté bien, porque digamos, yo soy un anticapitalista, ¿no?, ideológicamente hablando. Y bueno, pero era muy, claro, me encontraba con choques culturales que yo consideraba mínimos, ¿no?, por tener esa capa de occidental. Pero luego, bueno, pues con los estudiantes asiáticos o con los estudiantes africanos había unas diferencias mucho más marcadas en prácticas de vida, en rituales, ¿no?, en formas de entendimiento del mundo. Luego me tocaban estudiantes que profesaban el Islam y bueno, pues es una religión que hasta esos momentos conocía muy poco. Hoy conozco un poquito más del Islam, pero también me declaro un ignorante. Y bueno, pues evidentemente pues había ahí una suerte de necesidad de entendimiento porque pues son prácticas de vida que estaban totalmente diferenciadas. Esto es respecto al académico. Cuando nos dirigimos basamos la visión al espíritu estudiantil, a la manera en la que... Al cotorreo. Sí, a la manera en lo lúdico, en lo vivido del día a día fuera de la universidad, ¿cómo es? Es que fíjate que yo creo que depende del campo en el que se insertes. Es decir, hablar del estudiantado es hablar de una cosa bien diversa que digamos, no todo el estudiantado es igual, ¿no? Sí. O sea, está claro que hay estudiantes que en Barcelona le llaman pijos, pero es básicamente que los fresas, ¿no? Había los medio radicales, los medio punks y luego había otros que estaban medio despolitizados, etcétera, ¿no? Hay toda una serie, pero como a mí me tocaba convivir en la Facultad de Filosofía, Geografía, Antropología, estaba como un núcleo de pensamiento crítico muy potente. Y aparte, bueno, pues con profesores insignes en la Universidad de Barcelona, como el antropólogo Manuel Delgado, que es un punto de referencia político bien importante de la ciudad,
y de la antropología en general. Y bueno, pues el cotorreo ahí era, bueno, pues salir a marchar, ¿no? O sea, había mucho... Vamos a marchar. No, había muchas marchas, había muchas manifestaciones políticas. Es una universidad súper politizada, muy politizada la Universidad de Barcelona. Además, está en el centro de la ciudad de Barcelona, en el barrio del Raval, ¿no? Un barrio, digamos, que tiene muchas luchas políticas en su lomo. Y bueno, pues ahí pasaba de todo, ¿no? Había muchos enfrentamientos políticos, la escuela estaba cerrada 2, 3 veces, ¿no? Por casi cualquier cosa. Además, a mí me tocó en un periodo muy especial de Cataluña, que era básicamente cuando una buena parte del pueblo catalán estaba intentando la independencia, ¿no? Del pueblo catalán. Entonces, pues eso era asambleas, eran momentos de mucha tensión política y bueno, pues son facultades muy implicadas y por tanto, pues el cotorreo Quedaba a un lado. Quedaba bien denso, pues, entre cotorreo y okay. Era parte de... entre la chela y el porro, Ya. ¿no? Vamos a hablar de lo que está pasando en Cataluña, vamos a pasar de lo que está pasando en Europa, porque también el marco europeo es un marco discutible, ¿no? Ahí en ese tipo de espacios. Y bueno, pues entre idealismos y entre pragmatismos, el cotorreo básicamente rondaba entre estas fases. En la experiencia que me tocó a mí. No quiere decir que todos los universitarios en Cataluña y en Barcelona sean así, pero ese es, digamos, un poquito de mi vivencialidad. Justo. ¿Y cómo fue su experiencia durante este tiempo que dice que se presentaron varios enfrentamientos o problemas? ¿Usted cuál era su sentir, su pensar respecto a esos temas? Yo cuando llegué decidí que iba a intentar estar como observador en todo lo que pudiera estar. En primer lugar porque a mí la sociedad barcelonesa, la catalana en general, pero particularmente la barcelonesa, me causaba mucha curiosidad e intriga, ¿no? Barcelona fue un lugar donde se arraigó el anarquismo y donde el anarquismo llegó a triunfar por poco tiempo, ¿no? Pero donde hubo movimientos políticos anarquistas muy potentes con la cabeza de Buenaventura Durruti, ¿no? Donde es una ciudad muy combativa, donde una marca, digamos, hoy a Barcelona, entre otras cosas, la conocen por Lionel Messi, por cosas así, ¿no? Por Rosalía y todo, que muy bien Rosalía, y muy bien Messi también, o sea, pero una marca de identidad de la ciudad son las barricadas, por ejemplo, ¿no? El propio Manuel Delgado, el antropólogo, dice que, bueno, pues es, digamos, una parte de la identidad típica porque Barcelona ha sido una ciudad de mucha movilización política durante toda su historia, una ciudad resistente en buena medida ante el franquismo, ¿no? Del 36 al 78 más o menos, que es el 75, ¿no? Como se quiera ver. Y una ciudad con un tejido comunitario bien potente, ¿no? Con un montón de fiestas de barrio, de deportes y de actividades culturales colectivas, ¿no? Que ya te da una impresión de que la vida colectiva es muy importante y que gracias a esa vida colectiva, digamos, pueden montarse proyectos colectivos interesantes, ¿no? Entonces, en ese momento yo llegué en 2014 a Barcelona y era un momento de mucha conflictividad política. Acababa de nacer Podemos, ¿no? De la mano de Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, antes de que se nos pelearan, ¿no? Y era una fuerza política bien interesante, el independentismo estaba cobrando muchísima fuerza, en Europa había un debate muy potente acerca, por ejemplo, de los refugiados. Me tocó un momento en el que había grandes polémicas por los africanos y africanas que trataban de cruzar el Mediterráneo para sobrevivir y los gobiernos europeos les cerraban la puerta, ¿no? Con esa típica hipocresía de los gobiernos europeos. Entonces, bueno, pues eso movilizaba muchísimo las calles de Barcelona, ¿no? Entonces había muchas movilizaciones. Yo decidí ir a prácticamente todas las marchas que podía, ¿no? Me tocó ver marchas verdaderamente impresionantes, ¿no? Una marcha, creo que la del 2017, de la Diada, que se celebra el Día Nacional de Cataluña, el 11 de septiembre, y había 2 millones de personas en la calle. Es decir, de un pueblo, el pueblo catalán de 7 millones de personas, 2 millones de personas estaban en la calle. Me tocó ver una marcha del feminismo en Barcelona de 500,000 mujeres. También me tocó atestiguar una marcha de 500,000 personas exigiendo a la Unión Europea el refugio de los
de los africanos y africanas que estaban tratando de cruzar el Mediterráneo para salvar sus vidas. Pero como me tocó ver eso, me tocó ver nazis marchando en la calle de Barcelona también, ¿no? Me tocó ver nazis, no nazis de estos morenazis así, no, nazis con una esvástica tatuada en el pecho, golpeando gente, etcétera. Porque esto también existe en Europa, ¿no? Y parece ser que le están avivando esa brasa, ¿no? Están atizando esa brasa los gobiernos de extrema derecha. Y bueno, pues tratando de entender, digamos, qué era lo que componía la movilización política en un espacio tan emblemático en esos momentos para mí que era Barcelona. Wow, doctor. Eso está impactante. No sabía, no tenía ni idea que hubiese un movimiento nazi todavía activo. Presente, sí. Sí, y pues tal vez sea un tema que podríamos profundizar un montón, pero también quería preguntarle, usted, bueno, no preguntarle, de antemano sabemos que usted es orgullosamente UDG, sí, siempre marcha con la bandera de la universidad. Y aquí en la universidad, ¿cuáles son los proyectos que lleva a cabo ya apoyando pues, las nuevas generaciones? ¿Qué se está haciendo a cabo para implementar pues, nuevas ideologías en los universitarios, gente que dé el paso adelante para el futuro, cosas como esas? Mira, yo creo que se está abriendo un debate bien importante de hacia dónde tiene que ir la universidad, ¿no? Yo sí creo que la universidad se debe de repensar porque hay ciertas premisas que nos obligan a hacerlo, ¿no? Una de ellas hay dos grandes temas, creo yo, en la agenda de las sociedades contemporáneas. Y hay más, pero yo creo que estos dos fundamentalmente los tenemos que agarrar con las manos y con mucha seriedad. Primera, vimos las crisis socioambientales, ¿no? No nada más el cambio climático, porque me parece que, digamos, quedarnos en la idea del cambio climático es dejar de ver toda una serie de problemáticas creadas a través del sistema económico, político, jurídico que entendemos y que llamamos capitalismo, ¿no? Es decir, no podemos voltear a ver a otro lado en este momento porque las decisiones que tomemos hoy van a afectar las próximas décadas y tenemos muy poco tiempo. Es decir, no es una tarea que podamos postergar. Es ya, o sea, atenderlo desde ya, porque ya estamos a nada de agotar los recursos, ¿no? Agotamiento de recursos, extinción de especies, cada vez más crisis justamente por estas dos variables, más la contaminación, la incesante contaminación que estamos provocando. Una futura guerra del agua. Todo esto, ¿no? Y el cambio climático, evidentemente, ¿no? Y este es un tema que tenemos que asumir seriamente. Y me parece que todavía estamos lejos como universidad, no solamente nosotros, o sea, como las tradiciones universitarias todavía estamos lejos de la profundización real en el tema. Hay un proyecto que lleva a cabo varios maestros y a nosotros nos han involucrado un poco, nos están involucrando en estos asuntos de lo ambiental, en estos asuntos de los proyectos de concientización y aparte de acciones. En la universidad está llevando a cabo una planeación para unos nuevos proyectos, incluso se están haciendo convocatorias, ¿sí? de talentos que reflejen pues a lo mejor alguna actividad, ¿sí? de cómo las personas conviven con el ambiente. Sí, cómo hacen que un ciclo o un uso de un buen recurso pues sea usado de una manera pues eficiente, ¿sí? que no sea mal explotado de alguna manera y que le puedas dar un poquito más de conciencia a la sociedad como estudiante. Pero aparte también, pues, la maestra Aida, ¿sí? es una maestra que nos está dando a nosotros desarrollo sustentable y pues obviamente trae un montón de ideas a las cuales nos vamos a involucrar. Está la presa Locotillo, está el río Santiago, está el tema de también que aquí tenemos que llevar a cabo una certificación, ¿sí? ¿No? Sí, tengo entendido, una certificación ambiental y pues parte de esos proyectos van a estar involucrados algunos estudiantes y sobre todo pues también la intención es de que se sumen la gente con ideas, ¿no? Con ideas nuevas, porque a lo mejor dentro de la universidad los maestros no tienen todas las ideas, a las nuevas generaciones aportan un montón y eso es lo que están tratando de hacer, pues que nos involucremos más. ¿Usted está dentro de estos proyectos o se va a sumar en ese tema?
No, evidentemente que todo lo que se pueda sumar en esa vía, ¿no?, va a contar con todo mi respaldo personal, académico y político, evidentemente. Y sin embargo, a pesar de que reconozco todos esos esfuerzos porque me parecen muy loables, interesantes, valiosos y necesarios, yo creo que todavía falta Sí, todavía no es suficiente, ¿no? radicalizar la postura. Y cuando digo radicalizar, luego la palabra radical parece que es mala, ¿no? Pero Sí. radical viene de radico, que es raíz, ¿no? O sea, mientras no asumamos que necesitamos empezar a inventarnos una vida anticapitalista, o sea, una vida que no esté ordenada por los presupuestos de que todo es mercado o que aspire a que todo es mercado y por tanto todo es mercancía. Mientras no aspiremos a eso, me parece que muchas de las medidas serán cosméticas o algunas de ellas serán como una suerte de limpieza de conciencia. Y yo creo que aquí está una clave para pensar el tema, ¿no? El tema de la conciencia. Porque parece, digamos, que en buena medida se aborda el tema de nuestra relación con el mundo, porque es eso, nuestra relación humana con el mundo, con todos los dispositivos creados, con todas las instituciones, con todas las formas en las que hacemos la vida. Nuestra relación con el mundo es una relación con el mundo que no podemos sostener. Y no solamente necesitamos algunos proyectos que cambien algunas prácticas, sino tenemos que cambiar nuestra relación con el mundo. Necesitamos, y me dirás, ¿pero cómo se hace esto? No lo sé, ¿no? O sea, necesitamos abrir muchos debates y necesitamos abrir muchos frentes para intentar cambiar nuestra relación con el mundo. Porque yo discutía con algunos maestros y también Saraí, que había una concientización hacia lo individual, ¿no? O sea, que dentro de lo individual podíamos hacer grandes cambios y no dudo que eso sea cierto, pero dentro de la industria y el sistema capitalista que manejamos, las industrias contaminan a una gran escala. El transporte, sí, de materiales, todo lo que conlleva al sistema industrial nos supera por muchísimo, y las leyes que deberían de regular esa forma de sobreproducción, sí, esa forma de no compensar pues con algunas acciones ecológicas o con algunas acciones sustentables su método de producir, son lo que realmente está afectando al planeta. Que claro, nosotros como consumidores de esos productos, nosotros como parte de ese sistema, también podríamos hacer algo, pero pues no es lo mismo que tú dejes de usar popotes, ¿no? Y que una industria se encargue de producir un montón de popotes de metal, que en realidad pues ciertamente no estás ayudando en mucho, o sea, es más de lo mismo. Y a que una industria pues sea pues no frenada, pero sí tenga consecuencias si genera algún tipo de problemática ambiental, ¿no? De sobreproducción, de cosas. O sea, deberíamos de estar limitados ya no a darle una prioridad al mercado, sino a los recursos. O sea, de verdad darle un valor apropiado a los recursos. Yo creo que hay que, digamos, rediscutir. Esto es un asunto filosófico, pero después, digamos, tiene sus implicaciones materiales, con la idea de qué es la buena vida. Porque, por ejemplo, la idea de la buena vida se ha interpretado en los últimos años, o ha habido una interpretación que así se ha impuesto, ¿no? La buena vida es el consumo, ¿no? Y la buena vida es aspiración a través del consumo, ¿no? Y se ha construido esta idea. Eso es una relación que tenemos con nosotros mismos y con el mundo. Porque cuando se instala esta idea, digamos, una de las consecuencias prácticas es que resulta que el día de hoy puedes comprar, pues yo qué sé, un par de chuches, un par de cosas que te puedes poner en los dedos para no agarrar chetos que hicieron en China y que te cuestan 10 pesos y que te los trae por Amazon. Es decir, toda la fuerza concentrada, hay un montón de fuerza concentrada, un montón de recursos que se han invertido justamente para que sucedan esas cosas. Y así como este tipo de objetos podríamos identificar muchísimas más cosas que se producen que son radicalmente absurdas para sostener una forma de vida que es artificial. Es decir, nuestras formas de vida son artificiales y están incentivadas artificialmente a través de los mecanismos, por ejemplo, de la publicidad y de la creación de subjetividades de la publicidad, justamente para hacer girar la rueda del crecimiento económico que después se entiende como desarrollo. Para mí, esta idea de creer que el desarrollo es tener la capacidad de comprar un montón de cosas y tirar y de producir un montón de basura, me parece una idea que debemos de pensarla seriamente y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y con eso
hacia allá te digo que es nuestra relación con la forma del mundo. Y creo que una cosa que tiene que repensar la universidad es justamente cómo los universitarios construimos nuestra relación con el mundo, ¿no? Cómo incluso construimos los centros universitarios, por ejemplo, que es una crítica que yo creo que nos tendríamos que hacer. ¿Cómo funcionan los espacios? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cuál es nuestra relación con el espacio? ¿Cuál es nuestra relación de consumo con el espacio? ¿No? Porque esas son claves que generan condiciones de posibilidad de ciertas prácticas de vida que son deseables o indeseables, y por eso yo decía que había que acudir una vez más a repensar que la idea de buena vida. Si la buena vida es gastar un montón o aspirar a tener casas, etcétera, o a vivir todo el tiempo en el teléfono, yo creo que, no estamos interpretando bien para, Sí, digamos, tenemos una idea errónea, ¿no? De lo que es buena vida. Sí, y aquel esfuerzo empezado básicamente en la ilustración, ¿no? De entender que la razón nos podría llevar a tener una vida mucho mejor, ¿no? Justamente ya para adentrarnos un poquito a lo que usted hace dentro del centro, ¿cuál es bueno, sabemos que ustedes tienen una figura de autoridad, ¿cuál es el impacto que quiere generar en los alumnos o en los compañeros universitarios? Primera, yo creo que la mayoría de mis esfuerzos van encaminados para entendernos como ciudadanos todos, ¿no? Ciudadanos, ciudadanas. En el término más político de la definición, es decir, una comunidad de personas que nos tenemos que implicar políticamente en nuestro mundo. Esa es la idea fundamental. Y que este espacio en el que estamos es un espacio no de construcción de profesionistas, sino de construcción de ciudadanía, ¿no? Para mí esa es la visión que inspira prácticamente toda mi práctica, desde la docente hasta la directiva. Yo entiendo que lo que estoy haciendo aquí no es, digamos, preparar a carne de cañón del mercado, ¿no? A mí, digamos, que salgan bien formados y que después puedan tener una chamba y todo eso me parece muy importante. Bueno, sí. Eso me parece muy importante, pero más importante me parece que nos entendamos como habitantes de un mismo espacio, que tenemos voz y que colectivamente necesitamos resolver muchos problemas. Sí, como generar este conocimiento, ¿no? O sea, desenvolvernos y darnos la tarea de dar el diálogo y todas estas soluciones que usted decía, podríamos hacer un cambio en lo climático, en otros aspectos, ¿no? Pues en todos los aspectos que involucran Sí, nuestra claro. vida, es decir, nuestra vida común. No hay vida sin vida común. Y por tanto, nuestro principal objetivo debe ser involucrarnos en la vida común. Y para mí, insisto, esta es una institución formadora de ciudadanía, debe de serlo, entenderlo así, fundamental y principalmente formadora de ciudadanía, formadora de entes que entiendan que no se pueden abstraer de la vida común, ¿no? Y aunque lo quieran, la vida común va a estar ahí y es mejor cobrar conciencia y entenderse en ese mundo y participar en ese mundo para intentar que esa vida común sea mejor. Doctor, desde su posición como director de la división, hay un problemita, o sea, cae redondito al tema, de una, ¿cómo le podemos llamar? Una perspectiva que tienen los estudiantes sobre el asunto de que algunos estudiantes se sostienen por medio de un tipo de vendimia, ¿sí? Hacia los demás compañeros, ¿no? Fulanita que viene con una mochila llena de dulces y está ahí generando algún ingreso, pues, para sostener su vida académica. Y estas situaciones han llevado a que, por medio de normativas y algunos reglamentos que tienen y órdenes que llevan los de seguridad, pues estas personas que venden algún producto están siendo, de repente, si las ven, hay vigilancia, hay cámaras y esto, se les hace el llamado de retirarse o de dejar de vender. Y esto ha generado, pues, entre caso y caso, ha llegado a generar molestias al alumnado, al grado de que hace poquito hubo una publicación que generó impacto. O sea, de verdad hubo mucha trascendencia en el comunicado y pedía incluso una marcha y una reacción, ¿no? Hacia las autoridades de la universidad que piensa que puede y que
¿cuáles son las acciones que la universidad o una persona como usted en su cargo tiene que procesar? Mira, yo digamos que trataría de dejar anotadas algunas cosas aquí como para seguir discutiendo. La primera de ellas es que yo leí la publicación de la estudiante y una cosa que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho fue la respuesta solidaria de muchos de sus compañeros, ¿no? A mí me parece que la solidaridad es un valor que debemos de fomentar fundamentalmente en una universidad pública, ¿no? Y que los compañeros entiendan que hay compañeras y compañeros o compañeros que tengan la necesidad de vender cosas o de autoemplearse, ¿no? Para tratar de salir adelante y que haya que apoyarlos, me da gusto, ¿no? Convivir en una comunidad que da este tipo de muestras. Y lo digo entre paréntesis porque luego, bueno, pues las comunidades universitarias son comunidades que con sus aciertos, sus errores, con sus virtudes y sus defectos, luego, bueno, a veces llegan a ser satanizadas, ¿no? Porque que los estudiantes y que saben qué. Y no es cierto, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí hay una muestra muy clara de solidaridad estudiantil que me gusta. Ahora, yo que creo que necesitamos establecer un proceso de diálogo, necesitamos escuchar todas las partes en diálogos que vayan más allá de las publicaciones y de las redes sociales. Yo siempre he creído que las redes sociales tienen un elemento de trampa, ¿no? Porque entre lo que piensas, entre cómo lo expresas y entre cómo te lees, y cómo se entiende, puede haber distancias infinitas que a lo mejor en el tú a tú, en el cara a cara, diálogo, no se pierden, ¿no? en el cara a cara recuperas. Sí. Las publicaciones a veces pierden los matices y a lo mejor y hay quien dice que Dios y los matices, que Dios y el diablo se esconden en los matices, ¿no? Y a mí me parece que este es un tema muy sensible porque hay una colisión de derechos, ¿no? Fundamentales. Yo sí creo que tenemos que pensar seriamente cómo activamos esos mecanismos de solidaridad para que nadie tenga que venir a la escuela a sacar para su subsistencia, sino que se dedique justamente a estudiar, porque ahí está el tema. Sí, o sea, ese es el tema es, si alguien me dice, no, pues es que ya se montó una empresa vendiendo dentro de la universidad, creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo con que son actitudes que a lo mejor no son compatibles con lo que nosotros deseamos que sea una universidad, ¿no? Es decir, bueno, no se trata de que vengas aquí y te vuelvas el rico de la cosa. Me parece que el tema está centrado en aquellos estudiantes que tienen la necesidad de montarse este tipo de autoempleos para sobrevivir, para sacar adelante su carrera. Bueno, hablemos de eso. Hablemos cómo activamos mecanismos de solidaridad para que estos estudiantes no se ven en condición de tener que vender. A lo mejor tú tienen la posibilidad de ser financiados por sus padres o tener una mejor condición económica que les permite estar incluso aquí grabando un podcast. Bueno, pues ¿cómo igualamos las condiciones de esos estudiantes que no las tienen para mejorar la existencia? Entonces, necesitamos abrir ese proceso de diálogo. Necesitamos abrir ese proceso de diálogo como comunidad para no nervarnos. Porque yo estoy seguro también, y te lo digo a conocimiento de causa, que conozco a los guardias de seguridad y a lo mejor pueden en ocasiones no tener las mejores formas, pero también entiendo que no son mala gente, no son malas personas y que tienen otra perspectiva del tema. Claro. ¿No? Y que también hay que escucharla, ¿no? Y que hay que valorarla para llegar a un acuerdo en conjunto como comunidad. A mí me parece que más allá de decir, no, pero hay que permitir vender y aquí, acá y allá, antes de dar yo no quiero dar una solución sin antes escuchar. Porque si doy una solución o tiro una hipótesis antes de escuchar, creo que me voy a equivocar. Primera, porque ni estoy en la posición de los guardias de seguridad, tampoco estoy en la posición de los estudiantes que tienen problemas económicos para llegar a fin de mes o para llegar a fin de semana. Y tampoco estoy en la posición de la autoridad que le toca resolver. El director de la división le tocan otras cosas. Pero es cierto que me gustaría escucharlos. Porque si pretendemos resolver sin diálogo, no es posible. No va a haber solución. Sí. Entonces, yo sí creo, mira, una de las cosas de las cuales yo creo firmemente en el concepto de ciudadanía, del cual les hablaba hace unos momentos, que creo que tenemos que rescatar es
generar una cultura política, y una cultura política significa que tenemos este espacio en conjunto y que tenemos que resolver los problemas en conjunto. Y lo mejor de las culturas políticas residen en su capacidad de dialogar y de generar condiciones para el diálogo. Generemos condiciones para el diálogo, sentémonos en una mesa, revisemos cuáles son los problemas y a lo mejor en esa mesa y en ese peloteo van a salir soluciones que en este momento no podemos imaginar. Dialoguemos y ya después del diálogo analicemos qué pasa con él, ¿no? Pero estamos en un momento en el que nos tenemos que escuchar, porque si va a ser a gritos y a sombrerazos, nada se va a resolver. En realidad es que nada se va a resolver. Entonces yo creo que ahí está la clave, la piedra de toque de como centro universitario lo que tenemos que hacer. De hecho, se escuchó lo del Crece, ¿no? ¿Sí sabías un poco de eso? Nada más ayer que lo mencionaron, pero no. Habíamos escuchado un rumor, no tengo el dato concreto, solo voy a mencionar que el Crece ya trae un magno proyecto, no nomás aquí en la universidad, o sea, en este centro universitario, sino en varios, de generar espacios, ¿sí? que permiten a los estudiantes pues, poder desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Además de otro tipo de detalles ahí como lockers digitales que permitan a las personas que traen productos dejarlos en un lugar seguro donde el alumno que va a recibir el producto pues tenga un código exclusivo para él y esta persona pues puede retirar su producto, ¿no? Dentro del trueque, del trato y todo ese rollo. Entonces están ahí interesantes esos rumores que se me dieron. Al ser un proyecto grande y que implica a otros centros universitarios pues tiene que estar con toda la normatividad y tiene que desarrollarse bien, pero ¿sabe algo al respecto? No, la verdad es que yo no tenía conocimiento de esta supuesta intención que me comunicas, pero insisto, necesitamos dialogar. Incluso si existiese ese proyecto, tendría que ser en diálogo con la comunidad. Mira, a veces pasa, y esto, digamos, es una cosa que aprendemos en investigación, que todo mundo sobre un problema tira una hipótesis, ¿no? Tira una hipótesis y tira o algunos incluso nos vamos de más y hacemos hasta una teoría, prácticamente como para publicar un libro, ¿no? Y establecemos una teoría a partir de lo que nosotros tenemos en la cabeza, que son básicamente marcos teóricos. No, pues esto pasa por esto, más esto, más esto. Y luego resulta que la realidad te demuestra que tus marcos teóricos pues, no se sostenían, ¿no? Y, digamos, aquí los epistemólogos dirían una cosa más o menos así. Cuando la realidad no esté ajustada a tu marco teórico, lo que hay que cambiar es el marco teórico, no la realidad, ¿no? Entonces, yo antes de hacerme marcos teóricos sobre este problema, me gustaría visionar varios puntos de la realidad, entre ellas de los chicos, chicas que están comerciando, de los guardias de seguridad, de las autoridades universitarias, de la norma, de los que estudian el emprendurismo y este tipo de cosas. Porque justamente a lo mejor en el conjunto de estas visiones tenemos líneas de salida que, insisto, a lo mejor en este momento no estamos viendo. Y a veces pasa siempre de ¿por qué no lo charlamos antes? Antes de que nos llegue ese momento en el que nos arrepentimos de que no charlemos. Y ya después, si hay que conflictuarnos de otras maneras o hay que llevar la discusión de otras formas, la llevaremos, pero no pasa absolutamente nada. Esto quiere decir que sigamos hablando, sigamos abriendo espacios de diálogo y sigamos pensando juntos, juntas, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones se pueden poner sobre la mesa antes de ir con ideas prediseñadas a tratar de resolver un problema que evidentemente es muy complejo, que tiene muchas aristas y que hay que intentar de resolverlo en beneficio de los estudiantes que están en las peores condiciones, ¿no? O en las no mejores condiciones. Hablando un poquito de estos temas de solidaridad y el intento de los alumnos por solucionar ciertos problemas o así, yo tuve la fortuna de conocerlo gracias a lo de la campaña que estuvimos trabajando. ¿Qué opina de estos proyectos que elaboran de repente ciertos alumnos o así? ¿Cree que son una buena intención o que solo muchos se quedan en el intento? Es que a mí me encanta que intenten. O sea, yo creo que a ver, la universidad es un espacio donde hay que venirse a tratar de hacer cosas y donde fallar
Es el momento, ¿no? Es el momento y es el espacio para fallar, ¿no? Es decir, pero identifiquemos nada más la falla en sus condiciones, ¿no? Digamos, se vale fallar en tanto intentes no fallar, ¿no? Y que ese intento y esa falla te ayude a incrementar el conocimiento, etcétera. Y por tanto, todos los proyectos estudiantiles que tengan como objetivo mejorar sus condiciones de aprendizaje, conocer algo más, etcétera, pasársela bien incluso, ¿no? Yo creo que deben de estar respaldadas por las autoridades universitarias, siempre y cuando, insisto, toda la capa de derechos que tienen ustedes como estudiantes se respete, tal cual, ¿no? Y que respetemos a la institución en la que estamos, etcétera, porque respetar esta institución la entiendo como que esta institución quede para que más personas la puedan disfrutar. En ese sentido, a ese sentido me refiero. Y por tanto, yo todas las actividades estudiantiles que se puedan presentar y que yo pueda apoyar, lo voy a hacer. Y para mí apoyar significa desde ayudarles a pensar su actividad, ¿no? Compartiéndoles experiencias que yo he tenido, no solamente en la dirección, sino en mi trayectoria personal, académica, política y todo lo demás, ¿no? Ayudarles a pensar qué hacer, cómo hacerlo y cómo obtener los resultados que ustedes quieren sacar adelante, ¿no? Y bueno, pues todo lo que le abone a todos los objetivos de formación integral que tienen ustedes, pues para nosotros es una cosa que no solamente nos gusta hacer, sino nos enorgullece que pase. Hablando justamente de esto, de nuestro proyecto Liberales, de lo de la campaña Hablemos, ¿qué opina de esto siendo un tema pues un poco complicado de tratar? Hablar del suicidio y todas estas cosas, ¿qué opina al respecto de cómo se llevó, a lo mejor qué modificaciones usted le haría o pues sí, qué es lo que ve al respecto? ¿Qué dirección le daría al proyecto? En primera me gusta mucho, ¿no? Que un tema tabú, ¿no? Tan sensible, tan complejo, se pueda hablar, ¿no? Y yo creo que lo que vale la pena empezar a pensar desde la visión estudiantil, es decir, con su visión, con su conocimiento, con sus formas, es la creación de redes de apoyo para personas en condiciones de vulnerabilidad, en términos generales, ¿no? Yo creo que ese es el paso más importante que creo que valdría la pena asumir. No solamente en este caso en específico, sino en todos, ¿no? Hay una cosa, yo creo que hay que recuperar lecciones de la pandemia. Por ejemplo, una cosa que sucedió, seguramente recordarán, que a mí me pareció una cosa muy interesante que creo que habría que retomar, no tanto en su praxis, sino en su esencia, fue en un momento que el rector general organizó como una campaña de donación o de recaudación de fondos para generar ciertos apoyos para estudiantes en condiciones difíciles, ¿no? Económicamente hablando, y les armaban un paquetito, una cosa así con despensa y todo eso, y se los llevaban para que pues la libraran durante un rato, ¿no? Independientemente del programa per se, ¿no? Que digamos se puede analizar y se puede pensar y podemos decir, bueno, le tuvieron que hacer por aquí o por acá, ¿no? Independientemente de ese diagnóstico que se pueda hacer. A mí lo que más me interesa es que ante la idea de construir una oportunidad, un programa que activara la solidaridad, esta funcionó. O sea, y yo creo que hay que lanzar hipótesis de activación de solidaridad, ¿no? Entre los estudiantes, las estudiantes, etcétera. Y yo creo que ahí hay un paso importante porque yo otra de las cosas que creo es que este mundo en el que estamos, sus dispositivos y sus formas de entenderse, han sido justamente encifrarnos esa fantasía de que somos como individuos y que somos como átomos, ¿no? Y esto es una mentira radical que nos hace mucho daño. La evolución humana no hubiera sido posible sin la colaboración. Esto Kropotkin creo que lo dejó como muy claro, ¿no? Y creo que se puede entender muy bien de que, digamos, en la competencia supuesta, ¿no?
no hubiese sido posible para una especie como la nuestra sobrevivir sin la colaboración interespecie. Por tanto, ¿no? Yo creo que un acto de resistencia al mundo en el que vivimos es activar redes de solidaridad. En un mundo que constantemente te dice que pienses como tiburón y que la competencia y básicamente que revuelve todo el tiempo el estado de naturaleza jovesiano entre nuestra existencia, de que aquí es matar o te matan y este tipo de cosas. Activar redes que practiquen la solidaridad creo que es el acto de resistencia más potente que puede llevarse a cabo. Y si los proyectos estudiantiles tienen este tipo de variantes, tienen este tipo de objetivos, yo creo que se convierten en experimentos que a lo mejor podrían ser universalizados en ciertas condiciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de poder hacerlo en la universidad. Ahorita mencionó un tema, el de solidaridad, el de apoyar, sí, al estudiantado en esta lección que nos dio la pandemia, sí, y me llamó mucho la atención. O sea, sí, es muy buena y muy noble la tarea de buscar ideas que puedan apoyar, pero a mí me parece, adentrándome a equivocarme, ¿no? Un analgésico a un problema, como usted dijo, de raíz, un problema de fondo muy, muy, muy necesario explorar, que es el tema de las condiciones materiales y la relación que tenemos con estas condiciones materiales en el mundo. ¿Sí? Como desde ese punto, desde ese foco, ahí está radicalizada la enfermedad, ¿no? Que es la relación que tenemos con el mundo y la realidad en la que vivimos, ¿no? O sea, ¿por qué un estudiante tiene que recibir una ayuda, ¿sí? Viviendo en esas condiciones o teniendo esas dificultades, cuando el problema debería de resolverse desde muy atrás? Y ahí es donde me gustaría un día de verdad tener este tipo de discusiones ya de manera seria y que se están dando, por lo menos en las redes sociales, en internet, ¿sí? Hay muchos temas al respecto y solamente falta que la comunidad en sí o una generalidad le empiece a tomar en serio este tema, ¿sí? Que no lo pase de largo, que no sea algo, sí, miren, están hablando de no ser capitalistas, qué bueno, deja seguir viendo mi Facebook, ¿no? De cosas como esas pasan y me pregunto hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a tener este tipo de pláticas más serias? Pero no una minoría, sino ya toda la comunidad universitaria, que empezamos a generar un poquito de presión, ¿sí? A discutir esos temas. Bueno, pasan, ¿no? Digamos, la batalla política pasa por ampliar la cantidad de gente que discute sobre cosas, pero en este país, digamos, se discuten cosas. O sea, en este país la gente, digamos, hay un marco que se está discutiendo de privilegios, no privilegios, ¿no? También se está pensando sobre la redistribución de la riqueza, a lo mejor no con la profundidad que a lo mejor a ti te gustaría, ¿no? Pero sí que se está discutiendo y cada vez más es más evidente. También es cierto que la lucha política pasa por dirigir la conversación pública, ¿no? Eso también es cierto. Y bueno, pero para darle como una respuesta a algunas cosas que ponía sobre la mesa, yo diría que si bien es cierto, ese estudiante que viene aquí y necesita vender, pues ese estudiante, digamos, tiene una necesidad inmediata que no se va a resolver, digamos, leyendo El Capital. Eso está claro, en lo inmediato, ¿no? En lo inmediato. Pero eso no implica que no nos organicemos justamente para impugnar aquello que sistemáticamente provoca que haya estudiantes en esa condición, ¿no? Claro. Porque, digamos, la aspiración es a que ningún estudiante necesite trabajar, que los estudiantes se puedan dedicar a estudiar. Listo. O sea, yo creo que en una sociedad deseable y medianamente decente, si podríamos llamarlo así, los estudiantes van y estudian, no los estudiantes van y tienen que vender para después poder estudiar, ¿no? Y es una sociedad, digamos, que deberíamos aspirar a construir. Pero por eso me interesa tanto la idea de la red de solidaridad y de apoyo, ¿no? Porque son los colectivos y las comunidades que hacen los grandes cambios de la historia, no los individuos. O sea, los grandes derechos conquistados han sido gracias a que colectivos enormes o se han opuesto o han propuesto que la comunidad se organice de tal o cual manera. Mira Francia, ¿no?
Mira Francia hoy, Francia está ardiendo. París, a este momento, hoy estamos a ¿qué? 17 de marzo del 2023, por aquello de cuando salga este podcast. Hoy Francia está ardiendo justamente porque les acaban de subir la edad de jubilación en un decretazo presidencial de Emmanuel Macron. Y las calles francesas están literalmente ardiendo. Es decir, quieren que los franceses se jubilen ya no a los 62, sino a los 64 años. Por cierto, aquí nos jubilamos a los 65. A los 62 años, y los franceses están quemando París. O sea, porque los derechos y las vidas deseables solo se pueden gestionar si colectivamente hablando hay una pelea que enfrentar contra un mecanismo que básicamente absorbe nuestra vida y nuestra existencia, que es, digamos, esta forma de vida organizada bajo el sistema capitalista. Entonces, digamos, construir redes de solidaridad es una condición de posibilidad para aspirar el día de mañana a impugnar esas formas. Porque individualmente hablando, las respuestas que este sistema te va a dar justamente son respuestas inocuas. Y eso no quiere decir, yo estoy de acuerdo con que dejemos el popote, me parece maravilloso que lo dejemos, pero eso no implica que dejando el popote vamos a resolver la gran crisis que tenemos. Dejemos el popote, pero resolvamos la crisis, y resolver la crisis significa resolverla colectivamente. Así es. Entonces eso más o menos. Bueno, pues más o menos. Para terminar, ¿algo que quieras decir? ¿No? Profe, yo estoy encantado con la plática, me gustaría seguir más tiempo, pero pues seguramente tiene muchas cosas que hacer. La cuestión es que va a tener que venir aquí otra vez el día que usted quiera, tiene las puertas abiertas. Si no, si surge algún tema interesante del que hablar, por favor, acepte nuestra invitación y dese una vuelta para acá en una segunda ocasión. Lo que le quiero pedir de favor es, ahorita que usted mencionó que está para ayudar, para aportar, para decir cómo hacer, este podcast se hace con la intención pues de darle difusión a una carrera que pues para empezar es poco comprendida, sí, de fondo, y para continuar pues las acciones que se hacen dentro de la carrera a lo mejor no tienen el alcance. Entonces lo que hicimos con esto fue, bueno, hagamos hagamos un proyecto desde liberales, sí, y pasémoslo o sea, poquito a poquito a la universidad, ¿no? Vamos trayendo invitados de todos los lugares, de todas las carreras, gente interesante, gente que tenga algo que decir, gente con quien platicar y que nos den a conocer también sus otras carreras que hacen, cuáles son sus proyectos, etcétera. Entonces, no sé si haya visto el podcast antes, ojalá que a partir de ahora lo empiece a ver, y darle una lectura y darnos un consejo que podemos seguir haciendo con toda esta intención. Organícense, estudien mucho, demándenos a los departamentos, a la división, cursos, charlas, conferencias, ciclos de cine, grupos de lectura sobre los temas que les interesen. Aprovechen la universidad, ¿no? A fondo, aprovechen a sus profes, a sus profas, ¿no? Y el conocimiento que hay aquí. Y entiendan que la universidad, los que estamos aquí, pues somos gente que a lo mejor les llevamos 2 o 3 pasitos o 2 o 3 libros más leídos, y que al final todos convivimos en una misma comunidad y nos afectan los mismos problemas, y somos parte de ese colectivo que tiene que encontrar las soluciones para construir las sociedades que deseamos. Y siguen construyendo proyectos en conjunto, no solamente que le den visibilidad a esta bonita carrera que es Liberales. Para mí es una de las carreras más bonitas que tiene la universidad, porque es la carrera de la ilustración, ¿no? Es la carrera, digamos, que entiende que en la racionalidad humana, en todas sus formas y en todas sus expresiones y en todas sus derivaciones, ¿no? Puede ayudar a construir mejores espacios de vida, mejores instituciones, mejores leyes, mejores formas de convivencia, etc. Que no solamente difunda esta carrera, sino que intente tirar vínculos y puentes con otras carreras y que permita abrir los diálogos. Ya ven, a mí me gusta, yo creo que charlando se entiende la gente. Decía Voltaire, creo que era Voltaire, el que decía que la razón es eso que aparece cuando los seres humanos pueden charlar tranquilos, ¿no? Cuando estamos en condiciones de tratarnos, de entender unos a otros, de tratar de respetar el punto de vista que otro tiene, pues parece ser que pueda surgir la razón. Creo que si esta fue la frase de Voltaire, creo que es una buena hipótesis para dialogar, para conjugar y que se entiendan más allá de
de estudiantes per se entiendan como activos de una comunidad que les necesita. Doctor, ¿algo quiere agregar en lo personal? No, pues que me puse bien denso. O sea, me pusieron. Empezamos hablando de la Rosalía y terminamos hablando acá de la comunidad y que sabe qué. Pero bueno, pues así, esto es lo que pasa, pues, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, pues bien, ¿no? O sea, chido. Entonces fue muy agradable. De hecho, se pasó el tiempo rapidísimo. Ahorita que ya veo el tiempo, digo, no manches, ojalá fuera hubiera más espacio. Que lo hay, pues, pero con su debido programación. Y pues yo agradecerle el haber venido, el haber charlado con nosotros. Teníamos ahí guardado ese cartucho, por fin lo quemamos bien. Y pues nada, o sea, nomás es esperar que se dé otra vez el espacio. Espero que no con un tema pues tan ahí difícil de discutir como el que acabamos de tocar, pero sí con la intención de que cuando se suceda algo, pues se deje venir acá a echar una plática. No, yo encantado. La verdad, muy agradecido con ustedes tres por hacer esto posible y bueno, pues cualquier tema que haya que charlar y que haya que discutir, yo estoy contento. Y también si hay retroalimentación en algún día, oye, yo no estoy de acuerdo contigo, pues lo hablamos y en una de esas me convences y a lo mejor pues cambio de punto de vista y no pasa nada, ¿no? Para eso estamos en las universidades, justamente para dialogar y para tratar de buscar los mejores caminos y el conocimiento. Y bueno, pues gracias por invitar. No, al contrario. GPI. No, pues muchas gracias por estar aquí y gracias a todos por escucharnos. Suscríbanse, denle like. No sé, síganos en las redes sociales, hagan paro y pues nos estaremos viendo con gente interesante, gente bonita de la universidad. Hasta pronto. Esto es Liber Podcast. Gracias. Chao, velos. 1, 2, 3.